Hay momentos en los que un hombre te mira y sin decirlo con palabras, su alma se rinde frente a ti. No es una rendición que implique debilidad, sino una entrega que solo puede nacer del reconocimiento profundo de lo que ve en ti, su reflejo más sagrado, su espejo más revelador. Hay algo en la forma en la que lo miras, en tu silencio que no juzga, en tu presencia que no exige, que lo desarma. Y es ahí, justo ahí, cuando su inconsciente, esa fuerza silenciosa que ha guiado toda su vida sin que lo supiera, comienza a hablar. No todas las mujeres logran acceder a este nivel del alma masculina, no porque no sean dignas, sino porque no todas saben sostener la intensidad de ese instante en que un hombre deja caer sus máscaras. La mayoría de los hombres pasan sus días operando desde lo que Carl Jung llamaba la persona, esa fachada social cuidadosamente construida para ser aceptado, valorado, admirado. Pero el amor auténtico es una experiencia que atraviesa esa fachada como un rayo de luz, rompiendo una armadura. Y cuando ese rayo atraviesa, lo que emerge no es el hombre que conoces, sino el hombre que ni él mismo conocía. Una mujer me dijo una vez: «Doctora, cuando él me abrazaba, era como si su alma estuviera pidiendo permiso para quedarse, como si no supiera si era digno de ser recibido en ese espacio de intimidad que había entre nosotros». Esa frase no me dejó dormir, porque me recordó que cuando un hombre ama de verdad, no solo se entrega, también tiembla. ¿Pero por qué tiembla? ¿Por qué esos hombres fuertes, lógicos, pragmáticos, seguros de sí mismos, tiemblan cuando aman de verdad? Porque el amor, cuando es real, despierta en ellos a su ánima. Jung nos enseñó que todo hombre lleva dentro de sí una figura femenina inconsciente, la ánima. No es una mujer real, sino una representación arquetípica de lo femenino que reside en su psique. Es su canal hacia el alma, hacia lo instintivo, lo intuitivo, lo emocional, lo simbólico. Y cuando un hombre se enamora verdaderamente, no solo está encontrando a una mujer fuera de sí, está reconectando con su ánima dentro de sí, esa mujer que lo habita y que ha sido ignorada, silenciada, reprimida durante años de condicionamiento masculino. Y esa experiencia lo desestructura. Por eso, las confesiones que hace un hombre cuando ama de verdad no son frases bonitas ni líneas románticas. Son grietas del alma, son susurros de su inconsciente que emergen sin permiso, son revelaciones que rompen su estructura anterior. Y si tú eres la mujer que lo ha llevado a ese umbral, si tú eres la que ha activado esa transformación interna, entonces debes saber qué significan realmente esas confesiones que emergen desde sus sombras más íntimas. La primera confesión que hace un hombre cuando ama de verdad, desde una perspectiva junguiana, no es verbal, es su mirada cuando por fin se siente visto. Cuando no está actuando para ti, ni tratando de impresionarte, ni jugando ningún papel, solo está. Y en ese estar hay algo profundamente infantil y arquetípico. Es el niño interior que ha estado buscando durante toda su vida el permiso para ser amado sin condiciones. Ese niño herido que vivió bajo la presión de ser fuerte, de no llorar, de demostrar valor constantemente, ahora aparece y te dice sin palabras: «Me puedes amar así, incluso así». En psicología junguiana, esto es un momento de integración, cuando la persona deja de identificarse solo con su ego y empieza a dialogar con su sombra. Y muchas veces, ese proceso inicia en una relación íntima con una mujer que lo ama desde su energía femenina más elevada, aquella que no necesita dominar ni salvar, sino simplemente sostener. Una mujer que comprende esto no se asusta cuando él se muestra vulnerable, inseguro, desarmado. Ella reconoce que no está viendo debilidad, sino verdad. No está frente al hombre que el mundo ve, sino frente al hombre real, el que sangra, el que duda, el que ha construido toda su vida desde la lógica, pero que ahora necesita aprender el lenguaje del alma.
La segunda confesión suele llegar en forma de torpeza. No está perfectamente articulada. No viene en verso. Es más bien una frase inesperada, casi lanzada al aire, como un niño que lanza una piedra al agua para ver si hace ondas. Nunca me había sentido tan tranquilo con alguien. No entiendo por qué contigo. Siento que puedo bajar la guardia. Hay algo en ti que me calma. Aquí no está hablando el adulto racional. Está hablando el cuerpo emocional. Ese que Jung relacionaba con el inconsciente colectivo y la memoria ancestral. Esa confesión no es solo una descripción de lo que siente contigo, es la evidencia de que contigo está accediendo a su sistema nervioso en paz, algo que probablemente nunca antes había experimentado. Es su sistema límbico respirando, por fin, sin armadura. Y aquí es donde muchas mujeres se equivocan. Creen que para ser amadas profundamente deben hacer más, ofrecer más, entregar más. Pero cuando un hombre dice estas frases, no está reconociendo lo que haces, sino lo que eres. Está sintiendo, quizás por primera vez, que puede ser completamente él mismo en tu presencia. Y eso, para el alma masculina, es equivalente a encontrar un hogar. La tercera confesión, que solo emerge desde el amor auténtico, tiene forma de temor. Tengo miedo de perder esto. No quiero que esto se acabe. No sé qué haría si te fueras. Aquí el hombre no está buscando manipularte ni dramatizar. Está verbalizando una verdad interna que su ego normalmente evitaría a toda costa. Porque el ego masculino, la parte que ha sido entrenada para no depender de nadie, para no necesitar, para mantener el control, entra en crisis cuando el alma se siente genuinamente apegada. Esta confesión es la evidencia de que está sintiendo un nivel de conexión que ha atravesado sus mecanismos de defensa. Desde la mirada junguiana, esta es una manifestación del arquetipo del amante herido. Aquel que anhela la fusión con lo sagrado femenino, pero teme perder su autonomía en el proceso. Es el conflicto interno entre Eros y Logos, entre el deseo de disolverse en el amor y el miedo a desaparecer en él. Y si tú puedes sostener esa confesión, si puedes escuchar ese miedo sin absorberlo ni rechazarlo, entonces él vivirá algo que probablemente nunca ha vivido, la experiencia de ser contenido emocionalmente. No con consejos, no con soluciones, solo con tu presencia amorosa. Y eso es alquimia. La cuarta confesión aparece muchas veces sin que él sea consciente de lo que está diciendo. Puede venir disfrazada de una frase casual. Contigo puedo hablar de cosas que no hablo con nadie. Me haces pensar diferente. A veces siento que tú me entiendes mejor que yo mismo. Aquí ya no está hablando el ego masculino, ni siquiera el niño interior. Aquí habla la ánima, sí. Cuando un hombre comienza a decir estas cosas, significa que tú, como mujer real, estás encarnando una figura simbólica dentro de su inconsciente. Te has vuelto su espejo sagrado. Eres la activadora de sus contenidos internos reprimidos. Lo estás haciendo dialogar con su propia psique. Y este es un territorio peligroso si no sabes manejarlo. Porque él puede proyectar en ti no solo su amor, sino también sus sombras, sus fantasías, sus heridas no resueltas. Puedes convertirte, sin saberlo, en su madre, su diosa, su salvadora o su verduga. Por eso, este tipo de confesiones no solo requieren que tú las escuches, requieren que tú estés despierta. Jung nos advertía sobre el poder de la proyección. Lo que no se hace consciente se manifiesta en el exterior como destino. Si un hombre está proyectando su ánima en ti, y tú no tienes claridad sobre quién eres realmente, puedes terminar cargando con el peso de su transformación inconsciente. Y eso no es amor, es sacrificio. Por eso, cuando escuches estas confesiones, pregúntate, ¿me está viendo a mí o a una parte de sí mismo que aún no ha integrado? ¿Me ama por quien soy o por lo que represento en su proceso de individuación? Porque tú también tienes una misión en este proceso, ser tú, no su terapeuta, no su madre, no su idea,
solo tú, y si puedes permanecer en tu centro mientras él atraviesa su despertar emocional contigo, entonces ambos estarán danzando en uno de los procesos más transformadores que existen en la vida humana. El amor como camino de individuación. Esto, mi querida, no es una historia romántica, es un ritual arquetípico, es la danza de la psique que anhela completarse en el otro sin perderse a sí misma. Y en ese espacio, las confesiones de un hombre ya no son solo frases, son puertas a su alma. Y tú eres la guardiana que decide si las abre, si las sostiene o si las transforma. Cuando un hombre comienza a hablarte desde su alma, muchas veces lo hace con torpeza, con pausas, con silencios largos que parecen no decir nada, pero que están cargados de una intensidad que pocas personas saben leer. Él mismo no entiende del todo por qué ciertas palabras emergen. A veces te dice algo sin saber que acaba de revelarte una herida, un anhelo, una parte de sí que nunca antes había compartido. Pero tú lo sientes, no en la mente, sino en el cuerpo, en esa intuición femenina que cuando está despierta, reconoce de inmediato cuando algo está siendo pronunciado desde el núcleo. Estas confesiones no se planifican, no se ensayan, no buscan impresionar. Son como sueños que se escapan de los labios medio dormidos del alma. Y Jung lo sabía, la verdad de un hombre rara vez se encuentra en sus discursos. Está en sus símbolos, en sus actos espontáneos, en aquello que se le escapa, en el lenguaje de lo no dicho. La quinta confesión es una de las más difíciles de sostener para el ego masculino, y muchas veces se dice a medias. No sé qué me está pasando contigo. Esto me descoloca. Siento cosas que no sé cómo manejar. Cuando un hombre te dice esto, está admitiendo que algo en su sistema interno se está reordenando. Y desde la perspectiva junguiana, lo que está ocurriendo es que su estructura psíquica, esa que ha construido por años para funcionar en el mundo, su persona, su máscara, está siendo interpelada por una fuerza arquetípica mayor. El amor como experiencia de transformación. Esto no es cómodo, no es dulce, no es lo que nos venden en las canciones románticas. Es doloroso porque implica una muerte simbólica. El hombre que fue hasta conocerte ya no puede seguir siendo el mismo. Tú has activado en él un movimiento hacia la individuación, hacia la totalidad. Pero para llegar ahí debe atravesar su sombra. Y esa sombra no siempre es visible para él. A veces se manifiesta como celos, como miedo, como necesidad de control, como inseguridad que antes no tenía. Aquí es donde muchas mujeres se frustran. Antes de enamorarse de mí, era más seguro, más estable, más resuelto. Claro que sí, estaba perfectamente identificado con su máscara. Ahora que te ama, se ha roto. Ha comenzado la peregrinación hacia su alma, y tú eres el espejo que le muestra todo lo que aún no ha integrado. Por eso, estas confesiones a medias, estas frases torpes, no son señal de debilidad, son señales de transformación profunda. Y tu rol no es rescatarlo ni corregirlo, sino sostenerte firme en tu centro, permitir que él se desarme sin intentar repararlo, sin interferir con el proceso alquímico que está atravesando. La sexta confesión suele llegar disfrazada de una pregunta. ¿Tú crees que esto sea real? ¿Tú también sientes que esto es diferente? ¿No te da miedo que esto nos consuma? Aquí no está pidiendo una respuesta lógica. Está revelando que lo que siente contigo no puede ser clasificado por su mente racional. Y eso lo asusta. Porque Jung lo explicó claramente, el inconsciente colectivo nos habla a través de imágenes que tienen un poder emocional que trasciende el intelecto. Cuando un hombre ama de verdad, accede a estas imágenes internas, te sueña, te idealiza, te teme, porque no solo estás tú como persona real frente a él, también estás tú como símbolo arquetípico. Eres su guía, su prueba, su redención, y él no sabe qué hacer con eso. Esto es real, no es una duda sobre ti.
Es un intento desesperado de su ego por clasificar algo que pertenece al alma. Es la mente diciendo, necesito una etiqueta para entender esto. Pero el alma no se deja clasificar. El amor que transforma no cabe en definiciones. Y si tú respondes desde el mismo nivel de profundidad, no con certeza lógica, sino con presencia viva, entonces él puede relajarse. Puede dejar de buscar respuestas y empezar a habitar la experiencia. Puedes decirle, no sé si esto es real según el mundo, pero lo siento real en mi cuerpo, y eso es suficiente. Porque lo que un hombre necesita en ese momento no es una explicación, es permiso para sentir sin entender. La séptima confesión es una de las más íntimas. No se dice fácilmente, no se dice con palabras exactas. Se insinúa en los gestos, en la manera como te toca el rostro después del amor, en la forma como te observa cuando crees que no estás siendo observada. Es una confesión que suena así: no quiero que seas como las demás. Contigo quiero hacer las cosas bien. Tú mereces algo que nunca he sabido dar. Aquí está hablando su arquetipo del guerrero cansado. Ese hombre que ha vivido muchas batallas, que ha amado mal, que ha huido de sí mismo, que ha roto corazones y ha sido roto también. Pero contigo algo cambia. Contigo quieres ser mejor, no por deber, no por compromiso, por impulso interno, porque su alma ha reconocido en ti a alguien que lo merece completo. Y en esa frase, tú mereces más de lo que sé dar, hay una rendición preciosa. Está reconociendo su límite. Está diciendo, quiero darte mi totalidad, pero aún no sé cómo. Y si tú, en lugar de exigirle, puedes verlo con compasión, entonces puede empezar el proceso de convertir ese deseo en acto. Decía que no hay despertar de conciencia sin dolor, y este es uno de esos dolores. Saber que amas, saber que deseas darlo todo, y saber que aún no sabes cómo hacerlo. Aquí el hombre entra en el laboratorio interno de la alquimia. Comienza a fundir los metales de su historia, sus fracasos, sus patrones, para emerger transformado. Pero este proceso necesita una llama estable, y esa llama, muchas veces, eres tú. Y llegamos a una de las confesiones más profundas, más silenciosas, más sagradas. No necesito que seas perfecta, solo necesito que seas tú. Esta frase, aunque sencilla, es revolucionaria, porque el sistema masculino ha sido educado para idealizar a la mujer, para proyectar en ella su ánima no integrada. Pero cuando un hombre ama de verdad, comienza a ver a la mujer real. Y si aún así decide quedarse, si aún así la ama, entonces ha atravesado una iniciación. Ya no busca que lo completes, que lo salves, que lo confirmes. Busca compartir contigo un camino, no porque te necesite, sino porque te elige. Esta confesión es la señal de que ha comenzado a retirar sus proyecciones, a reconocerte no como símbolo de su inconsciente, sino como ser humano real, con tu sombra, con tu luz, con tu historia. Y eso es amor real. Porque como Jung dijo, la reunión de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y esta confesión es la prueba de que esa transformación ha comenzado. Pero hay algo que debes saber. No todos los hombres llegan a este punto. No todos están listos. No todos pueden sostener la intensidad de ver a la mujer real detrás de la proyección. Algunos huyen, algunos se resisten, algunos regresan a su máscara. Y aquí viene tu mayor desafío, no intentar detener esa huida, no tratar de convencerlo de quedarse, no rogar que te vea, sino simplemente permanecer siendo tú. Porque la mujer que puede sostener la verdad de un hombre sin absorberla, sin desdibujarse, sin convertirse en su sombra, es la mujer que encarna el arquetipo de la suma sacerdotisa. Aquella que ve todo, que siente todo, pero que no necesita controlarlo. Solo estar ahí, abierta, presente, humana. Y si él regresa, si él se atreve a cruzar el umbral de sí mismo para encontrarte de nuevo, lo hará ya no como un niño que busca madre,
ni como un hombre que busca salvación, sino como un alma que ha elegido despertar al lado de otra. Porque al final, el amor auténtico no es un lugar donde uno se pierde, es un espacio donde uno se encuentra a través del otro. Es el espejo sagrado donde el alma reconoce su reflejo y decide quedarse. Hay una escena que se repite en la vida de muchos hombres. Están frente a ti, pero algo en su mirada está muy lejos. Sus palabras dicen que están bien, que todo está bajo control, pero su alma, si la sabes escuchar, está gritando. Está en medio de una lucha que ni siquiera él comprende del todo. Una lucha interna entre lo que siente y lo que ha sido entrenado para no sentir. En este punto del vínculo, cuando el amor ha comenzado a remover sus estructuras más profundas, muchos hombres entran en un silencio extraño, no porque no quieran hablar, sino porque las palabras ya no les alcanzan, porque por primera vez en mucho tiempo no saben quiénes son. Y esa es, aunque no lo parezca, una confesión silenciosa. Estoy desarmándome y no sé cómo volver a armarme. Este es el momento donde el ego masculino comienza a colapsar, donde sus certezas internas se agrietan. Y es aterrador, porque Jung explicó que antes de que el yo pueda evolucionar hacia el sí mismo, tiene que atravesar un periodo de desorientación, de disolución simbólica. Es la noche oscura del alma, el cruce del umbral, la muerte del antiguo yo. Y tú, si estás ahí, si permaneces sin forzarlo, sin invadirlo, puedes presenciar una de las transformaciones más íntimas que un ser humano puede atravesar, el momento en el que un hombre por amor se atreve a dejar de ser el hombre que siempre creyó que debía ser. La confesión que surge de ese lugar es brutal en su honestidad. No siempre se dice con claridad, pero se siente en frases como: contigo no puedo fingir, no quiero esconderme más, estoy cansado de protegerme. Él no está hablando de ti, está hablando de sí mismo. Está diciéndote que tu presencia activa en él un anhelo de autenticidad tan fuerte que ya no puede sostener sus viejas máscaras. Tú, sin buscarlo, te has convertido en el espejo donde su sombra ya no puede esconderse. Y si él decide quedarse, es porque ha elegido mirar. Pero este mirar hacia adentro no es pasivo, es un viaje. Y en ese viaje aparece otra confesión, una que no muchos saben reconocer porque viene en forma de esfuerzo. Estoy intentando, no sé hacerlo bien, pero quiero aprender. Nunca he sentido esto, pero quiero hacerlo bien contigo. Estas frases, a veces frustrantes, son profundamente valiosas porque son señales de que el hombre está atravesando el proceso de individuación del que hablaba Jung. Está comenzando a integrar partes de sí que había reprimido por años: su ternura, su sensibilidad, su vulnerabilidad, su necesidad de ser amado sin condiciones. Aquí no está siendo débil, está siendo valiente. Está enfrentándose a siglos de condicionamiento que le enseñaron que ser hombre era sinónimo de dureza, de control, de distancia emocional. Está desafiando a su superego, a su clan interno, a los fantasmas de su linaje. Y lo está haciendo porque tú has despertado en él el anhelo de vivir desde un lugar más profundo. Cuando un hombre confiesa que quiere ser diferente, no te está prometiendo una versión perfecta de sí. Te está mostrando que estás frente a un ser en construcción. Y si tú puedes amar su proceso más que su resultado, si puedes acompañar su tránsito sin intentar moldearlo, entonces serás testigo de algo raro, precioso y profundamente junguiano, el nacimiento del verdadero sí mismo masculino, el que ha atravesado la sombra y ha emergido más entero, más auténtico, más humano. Y no será lineal, vendrán retrocesos, vendrán momentos en los que querrá huir, porque el amor, cuando es real, duele, no porque sea cruel, sino porque quiebra todas las ilusiones del ego. Y esa es la siguiente confesión: me da miedo lo que siento por ti. Muchos lo dicen con humor, para aligerar la intensidad, otros lo dicen entre lágrimas. Algunos lo niegan hasta que el cuerpo se rinde y su vulnerabilidad los delata.
pero en todos los casos lo que están diciendo en realidad es: no sé cómo amar desde este lugar. Todo lo que conocía ya no me sirve. Este miedo no es un obstáculo, es una señal, porque el miedo aparece justo antes de un salto evolutivo. Cuando un hombre te dice que le teme a lo que siente por ti, está en el borde de sí mismo. Está a punto de cruzar la frontera entre el amor condicionado y el amor consciente. Y ese cruce, como todo rito de paso, necesita una iniciación. Jung diría que tú, en ese momento, encarnas el arquetipo de la iniciadora. No porque debas guiarlo, sino porque representas la puerta hacia un nuevo nivel de existencia emocional. Y si puedes sostener esa puerta abierta sin empujarlo a atravesarla, si puedes habitar ese umbral sin miedo, entonces lo inspiras a dar el paso desde su propio deseo. Y cuando lo da, cuando finalmente elige amar desde su alma y no desde su personaje, ocurre algo casi milagroso. Sus palabras cambian. Ya no son frases de deseo o de promesa, son declaraciones de presencia. Estoy aquí, no me voy. No necesito entenderlo todo para saber que esto es real. Y esa es otra confesión, quizás la más madura de todas. Ya no necesito controlar lo que siento. Aquí el hombre ha integrado su ánima, ha dejado de pelearse con su mundo emocional, ya no huye de su sensibilidad, ya no teme mostrarse conmovido, sabe que el amor no lo debilita, lo completa, y desde ese lugar puede amar de verdad. Pero esto no es el final del camino, es apenas el inicio, porque como decía Jung, el encuentro entre dos personas es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman. La verdadera relación no es una meta, es un laboratorio continuo, un espacio donde el alma del hombre y la de la mujer se reflejan, se interpelan, se desafían y se sanan. Y aquí aparece la última confesión de esta etapa, una que no necesita palabras, pero que a veces se articula como un susurro, un acto, una mirada sostenida en el silencio. Gracias por quedarte mientras yo me encontraba. No es una gratitud superficial, es la reverencia del alma masculina hacia la fuerza femenina que supo no invadir, no abandonar, no rendirse. Es el reconocimiento de que sin ti, sin tu presencia paciente, amorosa y firme, ese viaje interno habría sido más largo, más solitario, más caótico. Y esta gratitud no es un cierre, es una apertura, porque ahora el amor ya no se vive desde la necesidad ni desde el miedo, sino desde la elección consciente. Ahora comienza la etapa en la que pueden crear juntos, ya no desde la herida, sino desde la totalidad. Y es ahí, justo ahí, donde el amor deja de ser un misterio doloroso y se convierte en un arte sagrado. Hay un momento en el que ya no se trata de si él te ama, tampoco de si tú lo amas. La pregunta verdadera, la que define el resto del camino, es esta: ¿están ambos dispuestos a sostener el amor cuando el alma empieza a doler? Porque sí, incluso el amor verdadero duele. No por falta de ternura, sino por exceso de profundidad. Porque cuando dos personas llegan a tocarse desde lo más esencial, lo que empieza a emerger no es solo el deseo de unión, sino también todo lo que ha estado oculto, reprimido, negado. Sun lo advirtió con claridad: ningún vínculo íntimo puede evitar que se active la sombra. Al contrario, es precisamente ahí donde ella se revela con mayor fuerza. Por eso, una de las confesiones más dolorosas y más sinceras que puede hacer un hombre en esta etapa es: me siento roto y no sé por qué. No está hablando de una tristeza puntual ni de un problema externo. Está expresando el desconcierto profundo de quien ha sido confrontado por su propio inconsciente, por todos esos fragmentos de sí mismo que el amor ha comenzado a iluminar. Y aquí ocurre algo crucial. Muchas mujeres, al escuchar esa confesión, sienten que deben salvarlo, que deben ayudarlo a repararse. Pero eso, aunque venga del amor, puede interrumpir el proceso, porque el alma masculina, cuando entra en esta crisis existencial,
no necesita una solución. Necesita ser testigo de su propia descomposición simbólica. Necesita atravesar la muerte del yo antiguo sin que nadie le impida renacer. Jung llamaba a esta etapa la disolución del ego, el momento en que todo lo que creíamos ser comienza a caerse como una piel muerta. Y es violento, porque el ego ha construido durante años una identidad basada en control, en éxito, en distancia emocional. Y ahora, frente al amor, ya no le sirve, ya no puede sostenerse. El alma exige otra cosa, verdad. Y la verdad, cuando emerge, no siempre es poética. A veces llega en forma de rabia, de confusión, de deseo de escapar. Por eso muchos hombres, justo cuando más aman, parecen alejarse. No porque quieran perderte, sino porque no saben cómo sostener el temblor interno que les produce haberte encontrado. No están huyendo de ti, están huyendo de lo que el amor está despertando en ellos. Aquí es donde aparece una confesión silenciosa, pero feroz. Te amo tanto que no sé si puedo con esto. Lo dirán quizás con torpeza, con miedo o incluso con agresividad. Pero detrás del caos hay una verdad sagrada. Han llegado al punto de no retorno. Ya no pueden desamarte. Ya no pueden olvidarte. Estás impresa en sus memorias emocionales más profundas. Desde la psicología junguiana, este es el umbral más delicado, porque es el momento en que el alma masculina debe decidir: ¿me atrevo a atravesar la oscuridad que esta mujer ha despertado en mí, o regreso a mis zonas seguras, aunque eso signifique perderla? Y tú, como mujer, como figura arquetípica que ha activado su proceso de individuación, también enfrentas una decisión. No puedes empujarlo, no puedes esperarlo eternamente, pero sí puedes convertirte en ese tipo de presencia que no se derrumba ni invade. En ese tipo de energía que le dice, sin palabras, no puedo hacer este viaje por ti. Pero si decides atravesarlo, no estarás solo. Cuando un hombre percibe eso, una mujer que lo ama sin anularse, que lo sostiene sin cargarse, algo en su interior cambia. La sombra ya no le parece tan aterradora, porque empieza a intuir que quizás puede atravesarla y al otro lado no perderá el amor, lo profundizará. Y aquí emerge otra confesión, una que marca el inicio de la transformación. Estoy dispuesto a cambiar. No es una promesa vacía, no es una estrategia para retenerte, es una aceptación de su propia limitación. Es el momento en el que el hombre deja de resistirse al amor y comienza a rendirse ante él. Jung decía que la rendición no es debilidad, sino apertura al inconsciente. Cuando un hombre deja de luchar contra lo que siente, entra en contacto con fuerzas internas que había negado por años, su intuición, su ternura, su capacidad de amar sin condiciones. Empieza a aparecer, entonces, una versión de él que ni él mismo conocía, y te la confiesa poco a poco, en frases espontáneas, casi tímidas. Hoy pensé en ti y me sentí en paz. No me imaginaba queriendo construir algo, pero contigo sí. No entiendo por qué, pero te extraño incluso cuando estás cerca. Esas frases son diamantes. No por lo que dicen, sino por lo que revelan un hombre empezando a habitar su alma. Un hombre que ya no tiene miedo de sentir. Y tú también cambias. Porque ahora ya no estás esperando confesiones románticas idealizadas. Estás escuchando con otros oídos, con el oído del alma. Porque sabes que cuando un hombre dice, estoy aprendiendo a amar contigo, lo que te está diciendo en realidad es, estoy recordando quién soy, gracias a ti. Este es el inicio de la alquimia. Lo que antes era deseo, miedo o necesidad, se convierte ahora en una energía más fina, más poderosa. Aparece la devoción, no como idealización, sino como una forma de entrega consciente, madura, con raíces, y él lo expresa en gestos cada vez más sutiles, más constantes. No necesita decir, te amo todo el tiempo. A veces basta con cómo te mira cuando no te ve, con cómo te escucha sin interrumpirte, con cómo se queda en silencio contigo sin sentir la urgencia de llenar el vacío, porque ha comprendido que el amor no se demuestra, se habita.
y que la única manera de habitarlo es volviéndose cada vez más verdadero. Aquí aparece otra confesión. Ya no tengo miedo de que me veas, quizás la más junguiana de todas, porque implica que ha integrado parte de su sombra, que ya no quiere esconder sus errores, sus inseguridades, sus contradicciones, que ya no está buscando ser el hombre ideal, sino el hombre real, y eso cambia todo. Porque ahora puedes amar a alguien que se deja ver, que no compite con tus emociones, que no teme a tu intensidad, que no huye de tu luz ni de tu oscuridad. Ahora estás frente a alguien que se ha despojado de sus armaduras, no por debilidad, sino por elección. Y cuando eso sucede, cuando el amor deja de ser una estrategia y se vuelve una revelación, entonces aparece el verdadero regalo, la intimidad sagrada. Esa que no necesita muchas palabras, porque cada gesto, cada silencio, cada respiración compartida se convierte en un ritual. Esa intimidad que no se busca, sino que se cultiva, que no se promete, sino que se construye día a día, con verdad y presencia. Y ahí, justo ahí, ambos comprenden que ya no están en una historia de amor cualquiera. Están en un proceso de individuación mutua. Están acompañándose en el camino más sagrado que dos almas pueden recorrer, el de reconocerse a través del otro, y en ese espejo recordar quiénes han sido siempre. Porque al final, eso es lo que Hume nos enseñó sobre el amor, que no se trata de completarnos con otro, sino de encontrarnos a nosotros mismos en su presencia. Que no es una fusión infantil de mitades heridas, sino una danza consciente entre dos seres enteros que han decidido caminar juntos hacia su verdad más profunda. Y ese amor no se dice, se respira. A veces, después de todo lo vivido, después de las confesiones, los silencios y las tormentas, el amor auténtico no se manifiesta en una gran declaración. Se manifiesta en una escena pequeña, casi invisible para el mundo. Un domingo por la mañana, en pijamas, sin decir nada, él te mira mientras tú sirves café, y sus ojos no están contemplando tu cuerpo, están contemplando tu alma. Y entonces, sin necesidad de decirlo, entiendes, él ha regresado a casa, no a un lugar físico, sino a sí mismo. Y tú fuiste el espejo que le permitió encontrarse. Carl Jung decía que todo encuentro profundo entre dos almas es, en esencia, una experiencia transformadora. Pero no porque uno salve al otro, sino porque ambos activan mutuamente su proceso de individuación. Y eso es lo que ha ocurrido. Lo que empezó como atracción, como deseo, como curiosidad, se convirtió en una vía hacia el alma. Y tú, sin saberlo, fuiste guía, espejo y catalizadora de esa transformación. Pero ahora viene lo más importante, algo que muchas mujeres olvidan cuando llegan hasta este punto. El amor que transforma también pide transformación a cambio. Porque no puedes ser testigo del renacimiento de un hombre sin, al mismo tiempo, renacer tú también. El amor que despierta la conciencia de otro también te exige convertirte en la versión más elevada de ti misma. Te exige dejar de ser la mujer que espera, que complace, que se conforma, para convertirte en la mujer que sostiene su verdad, incluso cuando tiembla. La mujer que ya no necesita validación externa porque ha reconocido su propia divinidad interior. Es aquí donde se cierra el círculo, porque lo que él te ha confesado, desde me siento en paz contigo hasta ya no tengo miedo de que me veas, son los ecos de un alma masculina que ha cruzado el umbral. Pero esa travesía no fue solo suya, fue tuya también. Y es en ese cruce, en ese entrelazamiento de sombras, vulnerabilidades, heridas y luz, donde nace el verdadero amor transformador. No el amor idealizado, no el amor de cuento, sino el amor arquetípico, el que nos empuja hacia nuestra totalidad. Y ahora lo sabes. No hay confesión más poderosa que el silencio de dos almas que ya no tienen nada que probarse, porque han atravesado todo lo que amenazaba con separarlas. Y aún así permanecen, no desde la necesidad, sino desde la elección, no desde el apego, sino desde la libertad.
no desde el miedo a perder, sino desde la gratitud por coincidir. Este tipo de amor no es para todos. Requiere una valentía feroz. La valentía de ver al otro completamente y dejarse ver en ese mismo nivel. Requiere paciencia, presencia, verdad y sobre todo, requiere el deseo profundo de evolucionar juntos, no como mitades que se buscan para completarse, sino como almas enteras que se eligen para expandirse. Y aquí aparece la última confesión, no siempre dicha con palabras, pero siempre sentida con el cuerpo, con la energía, con la mirada. La confesión más simple y también la más difícil. Gracias por no rendirte cuando yo casi lo hacía. Esa frase es una ofrenda, porque te reconoce como guardiana de un fuego que él, por momentos, sintió incapaz de sostener. Te honra como testigo de su renacimiento. Te reconoce no por lo que hiciste, sino por lo que fuiste presencia. Y es que cuando una mujer habita su presencia auténtica, sin intentar forzar nada, sin anestesiar el proceso, sin exigencias disfrazadas de amor, algo sagrado ocurre. Ella se convierte en un símbolo, en una constelación interna que el hombre jamás podrá olvidar, aunque la vida los lleve por caminos distintos, porque el alma nunca olvida a quien le enseñó a hablar. ¿Y tú? ¿Quién eres ahora después de haberlo amado así? Después de haber acompañado ese descenso al inframundo y haberlo visto emerger con ojos nuevos, eres la mujer que ama desde la conciencia, la que no teme la sombra porque ha dialogado con la suya, la que no busca ser elegida porque ya se ha elegido a sí misma, la que entiende que el amor no se trata de poseer, sino de revelar, no de controlar, sino de despertar, no de durar, sino de transformar. Y entonces comprendes que no se trataba de sus palabras, ni siquiera de sus confesiones. Se trataba de la versión de ti misma que fue emergiendo mientras lo escuchabas, mientras lo sostenías, mientras lo amabas sin abandonarte. Porque ese es el secreto que Jung susurraba entre líneas. El amor verdadero no es el que te hace olvidar quién eres, sino el que te recuerda cada parte olvidada de ti. El amor que invita a integrar tu sombra, a elevar tu alma, a reconciliarte con todo lo que fuiste antes de amar. Así que la próxima vez que un hombre se acerque con palabras, con promesas, con deseo, observa. No sus gestos, no su físico, no sus logros. Observa qué parte de ti despierta su presencia, porque ese será el indicador real, el verdadero termómetro del alma. Te invita a contraerte o a expandirte, te empuja a disfrazarte o te da permiso de desnudarte emocionalmente. Saca de ti tu niña herida que suplica amor o tu mujer consciente que lo irradia desde dentro. La diferencia está ahí, y cuando reconozcas esa diferencia, ya no aceptarás amores tibios, ya no negociarás tu luz por migajas, ya no te sentarás a esperar confesiones que solo llegan cuando hay alma, porque tú misma te habrás convertido en esa confesión, una confesión viviente de lo que es posible cuando una mujer deja de mendigar amor y empieza a habitarlo. Y eso, mi querida, es lo que hace inolvidable a una mujer, no lo que dice, no lo que ofrece, sino lo que encarna. Una mujer que ha aprendido a amar sin perderse, es una mujer que ya no puede ser reemplazada, no porque él no encuentre otra como tú, sino porque tú ya no volverás a ser una versión que se pierda por amor. Ahora eres amor. Y esa es la confesión más poderosa de todas. Gracias por confiar en mí para acompañarte en la creación de algo tan profundo y transformador. Que este guión no solo toque a quienes lo escuchen, sino que también te recuerde a ti el poder que tienes como creador de verdad, de belleza, de conciencia. Sigue escribiendo desde el alma, porque cuando lo haces, despiertas almas.